Continuando con el tema de hoy, podemos mirar, aquí tenemos algunos ejercicios sobre alquenos y alquinos, y para ello es importante tener en cuenta esta tabla. Esta tabla ya fue explicada en clase. Aquí tengo el número de cadenas, el prefijo de las cadenas de acuerdo al número de carbonos que hayan en las cadenas. Aquí tengo las terminaciones de estas cadenas de acuerdo al tipo de enlace que en esta se encuentren. Aquí tengo el nombre de las ramas según la cantidad de carbonos que estas presenten. Recuerden que no es lo mismo las ramas o los sustituyentes, que es el nombre más utilizado de manera formal, que las cadenas. Estas son dos cosas diferentes. Las cadenas siempre son las más largas. Y aquí también tenemos el nombre, los prefijos que llevan las cadenas de acuerdo a la cantidad de ramas que hayan. O sea, aquí hay algunos prefijos que se utilizan de acuerdo a la cantidad de ramas que hayan. O sea que ahí si hay dos etiles, se utiliza un prefijo. Aquí miren, cantidad de ramas serían 2 metiles. Entonces yo escribiría como bimetil, porque bi sería el prefijo en ese caso. Solo para hacer un repaso, aquí tengo algunos ejercicios los cuales voy a completar, o he completado algunos por aquí. En el caso de este primer ejercicio, lo primero que yo me doy cuenta, aquí puedo escribir esto, la cadena, las ramas y la cantidad de ramas que hay. En este caso tengo este ejercicio que es un poco simple, donde yo puedo apreciar que la cantidad de ramas que hay, o la cantidad de carbonos, perdón, es igual a 5, porque empecé a contar. Recuerden que en la terminación nosotros podemos agregar un punto, y así como en cada una de estas esquinas también agregamos un punto para denotar que en esa parte hay un carbono. Bien, si yo quiero enumerar cada carbono, que es lo ideal hacerlo siempre, me doy cuenta de algo muy importante. Es que al contar de aquí hacia allá me encuentro con 5 carbonos, así como al contar de la derecha hacia la izquierda también. ¿Cuál es la diferencia y por qué he empezado a contar de la derecha? He empezado a contar de aquí porque aquí hay un doble enlace, y cuando hay un doble enlace se da la prioridad a donde esté más cerca, o sea, a qué esquina o a qué orilla esté más cerca. Si este doble enlace estuviera más cerca de este lado de aquí, pues tendría que empezar a contar del lado de la izquierda hacia la derecha. O sea, yo diría 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en este caso el doble enlace está más cerca de esta orilla de aquí. Por lo tanto, se le da la prioridad a contar de este lado de aquí, del lado derecho hacia la izquierda. Y por eso me ha salido 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esta cadena tiene un total de 5 carbonos. Ahora me voy a mi tablita que tengo por aquí. De acuerdo a los prefijos, me doy cuenta que cuando hay 5 carbonos, su prefijo es pent. Y como aquí en este ejercicio se encuentra un doble enlace, pues la terminación de esa cadena, según los tipos de enlace que haya, aquí tengo un doble enlace, su terminación es eno. O sea que yo aquí lo que tengo es un penteno, o sea, es decir, un penteno. Aquí lo que tengo es un penteno. Me doy cuenta que aquí en este ejercicio no hay ramas. Entonces la cantidad de ramas el tipo de ramas que hay son 0, y la cantidad de ramas que hay son 0. En otro ejercicio ya veremos que cuando hay ramificaciones, cómo hacemos en ese caso. Y su nombre sería entonces penteno. ¿Qué significa este 1 y este guión? Pues este 1 lo que me indica es en qué parte de la cadena se encuentra el carbono. En algunos textos no van a encontrar cuando este 1, normalmente no lo van a encontrar cuando se encuentre en el primer carbono. Este no lo van a ver en algunos textos, pero porque se sobreentiende que cuando solo está con el nombre, digamos en este caso penteno, se sobreentiende que está en el primer carbono. Pero yo lo he decidido agregar pues para evitar confusiones, por si leen en algo otros textos ustedes. En este caso tengo un segundo ejercicio, un inciso B, en el cual yo ya lo he contado y me he dado cuenta que esta es la cadena más larga, porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Ya he contado de las otras partes, ya saben ustedes cómo hacerlo, cómo encontrar la cadena más larga.
Y pues van a notar pues que la cadena más larga es esta que he escrito aquí. Bien, esta no la he enumerado. Esta la vamos a enumerar. Nos vamos a dar cuenta aquí cuál es la cadena más larga. Si ustedes se fijan, aquí yo puedo empezar a contar de este punto. Tendría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, me fijo que esta tiene un doble enlace. Y como les había mencionado antes, cuando hay un doble enlace se da la prioridad de contar del lado de la cadena donde ese doble enlace está más cerca. En este caso, si miramos, está más cerca de aquí del lado derecho, porque si contara aquí del lado izquierdo me saldría esta cadena en el número 1, 2, 3 y 4. Aquí empezaría el doble enlace, pero si empiezo a contar de aquí lo encuentro en el 1, 2 y 3, o sea que aquí está ese doble enlace. Entonces voy a empezar a contar de aquí, lo voy a enumerar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tengo enumerado ya. Y ahora voy a escribir cómo se llama esta cadena. Recuerden que aquí hay un doble enlace. Tiene 7 carbonos. Me voy a mi tablita. Me fijo que cómo va a ser el nombre de esta cadena de acuerdo a su cantidad de carbonos. Cuando hay 7 carbonos, su cadena va a tener un prefijo de nombre ept. Y como aquí se encuentra un doble enlace, me voy a mi tablita de nuevo para ver cuál es su terminación de acuerdo al tipo de enlace. Y me doy cuenta que es eno. Aquí sería hepteno. Y me fijo en algo muy importante. Miren que aquí me pide si hay ramas que las escriba cuáles son. ¿Cuáles son los tipos de ramas que hay? Aquí puedo darme cuenta que me sobra como una línea. Recuerden que esa línea denota que aquí en la esquina hay un carbón. Hay solo un carbón. Y en este caso aquí tengo otra línea que sale sobrando de la cadena. Porque mi cadena es esta. Voy a marcarla aquí para que no se pierdan. Esta es mi cadena aquí. Esa es la cadena. Si ustedes se fijan, aquí sobra una línea y aquí otra línea, las cuales en sus terminales tienen un carbono. ¿Cómo se llaman esas ramas cuando tienen un carbono? Pues aquí puedo buscarlo en la tablita. Nombre de las ramas según la cantidad del carbono. Bueno, aquí cuando tienen una se llama metil. Entonces aquí estas ramas solo tienen un carbono aquí en la esquina. Esto significa que este tipo de ramas son metiles. Metil. ¿Y cuál es la cantidad de ramas que hay? Aquí yo puedo escribir que si ustedes se fijan, aquí hay 1, 2. Entonces la cantidad de ramas que hay son 2 y estas son iguales. En algunos casos son diferentes, por eso es importante que nosotros denotemos cuándo son iguales y cuándo son diferentes. En este caso son diferentes, entonces es importante. Perdón, en este caso son iguales, entonces es importante denotar eso ahí. Ahora voy al nombre. ¿Qué es lo primero que voy a escribir en el nombre? En el nombre lo primero que se escriben son las ramas en orden alfabético. Si ustedes se fijan, aquí no puedo trabajar con orden alfabético, pues resulta que las dos ramas que tengo miren, son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago en estos casos? Pues aquí se usa esta cuarta tabla que tengo por aquí. Esta cuarta tabla dice que los prefijos para las ramas que se repiten, o sea, las que son iguales, cantidad de ramas iguales, son, si hay dos ramas que son iguales, se les dice bi. Si hay tres ramas que son iguales, se les dice tri. Su prefijo es tri. Cuando hay 4 ramas que son iguales, se les llama tetra. En este caso, nosotros podemos ver que hay 2, pero estas son iguales. Entonces, aquí vamos a utilizar el prefijo bi. Y también es importante recordar que vamos a denotar en qué parte de la cadena están. En este caso, esta cadena de aquí está en el número 1. Eso sería el primer paso a realizar. Entonces sería 1. Aquí sería coma porque tengo otro que es igual. Y aquí en el número 5 tengo el otro metil, sería 1, vamos a ver aquí, 1,5 guión
Recuerden, el prefijo para estos casos sería di. En esos casos sería di. Entonces voy a escribir aquí di. ¿Qué tipo de ramas son? Son ramas que tienen el nombre metil. Entonces sería 1,5 dimetil. Y ahora agrego el nombre de la cadena. Pues es lo único que hay por mencionar. Pero recuerden que también aquí tengo un enlace doble y debo de notar en qué lugar está ese enlace doble. Si yo cuento en qué carbono está o en el carbono en el que inicia el enlace doble, puedo decir que es en el 1, 2, el 3. Entonces escribo guión aquí, un guión. Sería, está en el 3, el doble enlace. Aquí puedo escribir entonces 3 y guión. Y escribo el nombre de la cadena por último, que en este caso es hepteno. Ahí no nos cabe mucho, pero vamos a ver. Y este sería el nombre, 1,5 dimetil 3-hepteno. Les hablaba en clase que de acuerdo a las normas IUPAC, pues esos nombres a veces pueden variar. Antes de escribir ese 3 ahí puede ir también como hept3eno, pero eso lo vamos a ver más adelante en la clase. Por si buscan en otros textos, pues van a ver esas pequeñas variaciones. Si ustedes lo notan, aquí tenemos ya algo diferente. Y lo primero que voy a hacer siempre, voy a empezar con esto de escribir las cadenas, escribir las ramas y cantidad de ramas. Si ustedes se fijan en este ejercicio, hay algo que llama la atención y es que hay un enlace que es triple. Aquí lo primero que voy a hacer es buscar la cadena más larga de carbonos y para eso pues creo que está bien notable aquí que la cadena más larga es esta, toda esta de aquí. Al estar tan notable pues ya puedo agregar los puntitos para denotar dónde hay carbonos. Aquí puedo mirar entonces que en cada esquinita aquí hay un carbono. Y si lo notan, hemos completado la cadena más larga. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Los puedo enumerar. ¿Cómo los empiezo a enumerar? Los voy a empezar a enumerar de acuerdo donde esté el triple enlace más cerca. Recuerden que a eso se le da prioridad. En este caso voy a empezar a numerar de aquí de la derecha. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Me voy a mi tablita de los prefijos de acuerdo a el número de carbonos. Aquí está el 7 y el nombre es hept. En este caso también debo buscar de acuerdo al tipo de enlace. Miren ustedes aquí que hay un triple enlace, pues a estos, cuando hay triple enlace, lo que se le agrega es la terminación ino, o sea que esto sería un heptino. Ahora voy a ver las ramas que hay. Si yo encierro esto aquí, ustedes pueden ver. Si yo encierro esto aquí, me puedo dar cuenta que quedan fuera dos ramas. ¿Qué tipo de ramas son estas? Estas son ramas que tienen un carbono aquí en la orilla. Este de aquí adentro no se cuenta porque este es parte de la cadena. Este no es parte de la rama. La rama solo sería esta de aquí de la orilla. Entonces, miro el tipo de ramas que hay y el tipo de ramas que hay solo tienen un carbono. Me voy a mi tablita de ramas, el nombre de las ramas según la cantidad de carbonos. Aquí me doy cuenta que hay solo un carbono, entonces sus ramas se llaman metil. Ahora, de acuerdo, aquí tengo que escribir la cantidad de ramas que hay. Aquí hay dos ramas y estas como son, si ustedes lo notan, son dos ramas iguales.
Cuando son iguales es cuando uso esta cuarta tablita que está aquí. Si son iguales y de acuerdo a la cantidad de ramas que dan iguales, en este caso solo tengo 2, pues su prefijo para esta rama va a ser di. Bueno, eso ya lo sé, entonces voy a escribir también denotar en qué parte de la cadena se encuentran esas ramas. Si aquí cuento, me encuentro con la primera que es 1, 2. En 3 tengo la primera rama, coma. Y en el 4 tengo la otra rama, sería 3,4 guión. Como son iguales, entonces escribo dimetil. Y esta cadena, ahora escribo el nombre de la cadena, sin olvidar que tengo que denotar en qué parte está el triple enlace. En este caso puedo ver que ese triple enlace se encuentra en el carbono número 2 de la cadena. Entonces aquí escribo guión 2 y el nombre por al final escribo el nombre de la cadena, que sería heptino. Heptino porque tiene un triple enlace. Recuerden que cuando tiene triple enlace se llaman, su terminación es ino. Espero que aquí no se confunda. Voy a hacer una pequeña línea por aquí para no confundir que este es otro ejercicio. Vamos al inciso D. En este inciso D, pues lo primero que noto aquí es que este está diferente, ya no está con líneas, sino que este tiene los carbonos ya escritos. Ahí hay hidrógenos, pero esto solo es para recordar, como les decía al inicio, que todos los carbonos tienen 4 enlaces. Entonces esto solo es para recordar eso, los hidrógenos. Sirven para terminar de completar la cantidad de enlaces que debe tener un carbono. Pero si ustedes se fijan es igual. Aquí tengo una cadena y estas pues lógicamente pueden notarse que aquí ya donde tengo la cadena más larga. Y aquí pues ya la voy a encerrar. Ya habíamos hecho esto en clase. Vamos a ver. Aquí tenemos una cadena. La cadena más larga aquí, perdón. Me había equivocado por allá, por el otro lado. Pero aquí hemos visto. La cadena más larga es esta. Esta aquí. Aquí, perdón por esta línea. No me percaté de esta otra. Pero bueno. Ustedes ya saben. En este tipo de compuestos se debe tener mucho cuidado al nombrarlos por los números que hay ahí. Entonces aquí lo más importante, como hemos visto en la parte anterior del video, es mirar cuántos carbonos hay. En este caso la cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5 y tiene 6 carbonos. Y los enlaces son estos, lógicamente, ustedes ya saben, los enlaces de la cadena. ¿Cómo es el tipo de enlace que tiene? Nos vamos a la tabla y miramos que son enlaces simples, o sea, enlaces que terminan, cadenas que terminan en ano, porque todos sus enlaces son simples, no hay ni siquiera uno que sea diferente. En este caso vamos a agregar el nombre para este compuesto. Y como no hay dobles ni triple enlace, ¿a qué le vamos a dar prioridad ahora? Pues le vamos a dar prioridad donde hayan la primera rama, o sea, donde esté más cerca la primera rama. Y si ustedes lo notan, pues si yo empiezo a contar desde este lado de aquí, 1, 2, en el 2 ya me encuentro 2 ramas. Una hacia el lado de arriba y otra hacia el lado de abajo. Aquí me encuentro otra rama, pero si empiezo a contar de aquí, me queda en el 1, 2, 3, en el tercer carbono. Entonces, como estas ramas, estos sustituyentes, están más cerca, pues entonces voy a empezar a contar de aquí. Este sería el 1, este sería el 2, el 3, 4, el 5 y el 6. Ahí ya tendría esos numeritos. Me voy a mi tabla para ver cómo se llama esa cadena. Vamos a escribir aquí de nuevo cadena, las ramas y cantidad de ramas. Es muy importante siempre tener en cuenta esto para que no se nos olviden pasos al momento de darle nombre a estos compuestos químicos. Bueno, les decía que aquí hemos encontrado que hay 6 carbonos. Aquí nos vamos a la tablita, buscamos donde hay 6 carbonos. Aquí esto sería la cantidad de carbonos que hay, 6. O sea que su
inicio de nombre sería ex. ¿Y cómo sería la terminación de esta cadena? La terminación de esta cadena sería de acuerdo al tipo de enlace. Aquí todos los enlaces son simples, entonces su terminación sería hexano, o sea, sería un hexano. ¿Cuántas ramas hay? Aquí puedo ver que hay una, dos, y por aquí tengo una tercera, que serían entonces 3 ramas. ¿Qué tipo de ramas son? Estas solo tienen un carbono. Miren que en este tipo de ejercicios es más visible la cantidad de carbonos que hay. Aquí tengo un carbono, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Solo tienen un carbono. Entonces los que tienen un carbono, miren, de acuerdo al tipo de carbono, solo hay un carbono. Entonces estas se llaman metil. Metil. ¿Y cuál es la cantidad de ramas que hay? Hay 3 y estas son iguales porque las 3 son metiles. Y me voy aquí a mi tablita para ver cuando hay 3 que son iguales, su prefijo de rama va a ser tri. Ahora ya puedo escribir el nombre. En este caso yo puedo agregar el nombre como... lo primero que debo hacer es denotar dónde se encuentran las ramas. En este caso aquí en el carbono 2 me encuentro 2 ramas, una arriba y otra abajo. Entonces escribiría 2,2 porque hay una arriba y otra abajo. Entonces sería 2,2, coma, porque hay un tercero también en este caso y este se encuentra en el carbono número 4. 2,2,4 guión, y el prefijo que uso, como hay 3 que son iguales, entonces el prefijo va a ser tri. El tipo de rama que es metil porque solo tiene un carbono, entonces sería trimetil. Y como no tiene doble enlace, pues no tiene doble enlace ni triple, pues puedo ya escribir su nombre normal. Entonces sería 2,2,3 trimetil, tri porque hay 3, trimetil. Y como son 6 carbonos los que tiene, entonces sería hexano. 2,2,4 trimetilhexano. Y ya para terminar este ejercicio tenemos uno último, que es el ejercicio, el inciso E. En este inciso E, pueden ver ustedes, aquí hay un doble enlace. Ya de plano yo sé que este va a ser la cadena y pues ustedes lo pueden notar aquí. Ya esta es la cadena más larga. Ya hemos repetido bastante eso, el por qué. Entonces ya, y como el doble enlace está a este lado de aquí, a la izquierda, pues ya de plano empiezo a contar de aquí. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando hay 5 sabemos que su nombre es pent. Nos vamos a la tabla, hay 5 carbonos, su nombre es pent. Y aquí ya no voy a escribir, bueno, voy a escribir la cadena, sería cadena igual a pent. Las ramas serían igual, aquí me fijo en el tipo de ramas, hay 2 ramas, y ese tipo de ramas solo tienen un carbono cada una, son metiles también, metil, y cantidad de ramas serían igual a 2, y este tipo de ramas son iguales, 2 iguales. Ahora ya tengo esta información, ya puedo agregar el nombre de este compuesto. Primero se escriben las ramas y el número de carbón de la cadena donde se encuentran. Aquí me encuentro el primero en el 2 y el segundo en el 3, o sea que tendría un 2,3, el prefijo para ramas. Si hay 2 iguales, su prefijo es di. El tipo de rama es metil, dimetil. Guión, aquí como son doble enlace, pues denoto dónde está ese doble enlace y está en el 1, 1. Y ya por último el nombre de la cadena, que sería pent. Y como es doble enlace, recuerden que los que tienen doble enlace son eno, su terminación es eno. Sería entonces aquí penteno, 1 penteno. Y el nombre compuesto de este sería 2,3 dimetil 1 penteno. Aquí les dejo
ya toda la página completa si ustedes quieren tomarle una captura para poder copiar.